Hola, en los últimos días me ha costado mucho trabajo hacer videos. Y es que este tema de la elección, los resultados, el fraude y la derrota que duele, pues sí está cañón hacer videos. No encuentro el momento inspirador como para pararme en este micrófono y decirles algo de lo que hemos venido trabajando tantos años. Porque tuvimos un golpe de realidad, esa es la verdad. A ver, nos hemos pasado horas, yo aquí en el micrófono y ustedes consumiendo horas de información acerca de la corrupción en el gobierno, que López Obrador es una bestia, que están saqueando el país, que el país será la administración que más ha endeudado al país desde, superando al FOBAPROA incluso, que hay más muertos hoy que nunca antes, que en la pandemia fuimos de los países con más mortandad porque nos abandonaron, que el crimen ha tomado por control el país. Hoy todo el mundo hoy pagamos dos impuestos, el impuesto al SAT y el impuesto al crimen organizado con el derecho de piso. Nos quitaron los medicamentos contra el cáncer a mujeres y a niños. Las clínicas están vacías y eso que prometió un sistema de salud como Dinamarca, desapareció el seguro popular, arrasó con la selva maya y destruyó los cenotes. Bueno, es que de verdad es una bestia este imbécil. Canceló un aeropuerto que pudo haber sido un pretexto perfecto para que México tuviera más inversión. Y en cambio nos dio un aeropuerto que es un elefante, una porquería, y que no funciona y casi salió en el mismo precio. O sea, los puertos casi salieron en el mismo precio. Una refinería que hasta hoy sigue sin refinar. Y eso que era su bastión. Pero en cambio sí le dio casas, mansiones, propiedades a la secretaria de Energía. Y encima ganó por una ventaja casi igual que la de Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Es que el golpe de realidad es que aunque te pares en este micrófono a denunciar que Claudia Sheinbaum es responsable de 27 muertes por la caída de la línea 12, o sea, aunque te pares a hacer eso, aunque le digas que agarró de conejillo de indias a los ciudadanos de la capital para darles medicina que era para los caballos, o sea, es que hay toneladas de arbitrariedades que se han cometido. A veces nos dicen, es que ustedes odian a AMLO. No, yo no, o sea, no odio a AMLO. O sea, es que alguien tiene que exigir que el gobierno haga su trabajo. Y no lo están haciendo, no lo han hecho. Hemos corrido con mucha suerte la vecindad con Estados Unidos, las guerras que le han dado una opción a México en turismo y en petróleo, las remesas como nunca antes. De hecho, este país se mantiene por las remesas, esa es la realidad. Y el ingreso del dinero del crimen organizado, mire, el gobierno no lo dice, pero la realidad es que también nos mantenemos del dinero del crimen. Porque ese dinero tiene movimiento en México. A ver, ¿de cuándo acá o sea, hasta en el pueblo más jodido hay una camioneta de lujo? ¿Y esa camioneta de lujo dónde se compró? Se compró en una automotriz. Y las automotrices, a pesar de que hay pandemia o había una crisis económica brutal, seguían vendiendo modelos. Digo, México tiene récord de autos nuevos, de venta de autos nuevos. Y para consumo interno en el país, es decir, los mexicanos compramos autos nuevos. ¿De dónde chingados sale el dinero? Yo quiero entenderlo. Es un golpe de realidad cuando te das cuenta que de nada ha servido pararte entonces horas y horas y horas y horas. Porque más de la mitad de la población
de plano, no, o sea, en comparación a nosotros, porque ya nos medimos el 2 de junio, nos superan por la mitad a aquellos que piensan que Morena no es un peligro para México. Y no hay que ir muy lejos. Miren lo que acaba de pasar. Hace unas horas comenzaron a anunciar que sí van por las 18 reformas, las iniciativas de López Obrador. Las reformas profundas al Poder Judicial, que es llevarlo a una elección por voto libre y secreto, desaparecer el Instituto de Transparencia, una reforma profunda al INE. Y entonces dices, y ya para septiembre, entonces dices, cabrón. O sea, no es una fantasía cuando nos paramos en este micrófono y decimos, la democracia, la vida constitucional que conocemos está en riesgo. Vamos hacia un modelo muy raro que no tiene que ver nada con el socialismo y el comunismo. Insisto, vamos a terminar más como China, en la que muchos se harán ricos y habrá negocios y habrá inversiones pero también habrá un Estado que controlará todo. Y ahí de aquel que se atreva a hacer algo fuera de la línea, porque entonces pues lo desaparece. Es complejo hacer videos. Y finalmente, ¿por qué también es complejo? Porque estamos muy confrontados entre nosotros. O sea, nosotros, aquellos que no coincidimos con el partido Morena y la forma que gobierna, estamos muy divididos. Ya estábamos antes, ¿eh? O sea, digo, había quienes se atrevieron a votar por Gilberto Lozano o por Verástegui en lugar de darle a Xóchitl. Estamos muy divididos. Y no falta el que ahorita ve las cosas de otra manera y quisieran hasta tomar las armas y salirse y hacer. Pero la realidad es que nos falta tener un sentido común y de verdad evaluar si de verdad todas los atropellos que se hayan cometido en la elección pudieron darle esa ventaja de 30 puntos o reconociendo que sí hubo incidentes, fraudes dentro de algunos territorios, distritos, aún así con eso nos alcanzará para que se quite la elección o nos dará el golpe de realidad. El golpe de realidad de que sí existe todavía un gran número de mexicanos que votaron por Morena, porque simplemente no querían votar por Xóchitl. Y es que de verdad yo me encontré mucha gente que me decía, mira, pues es que está ahí el PRI, el PAN, güey. Y de pronto también por eso subía Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano no hizo más daño, desde que se les cayó el escenario, se les cayó la elección. Y ahí está el ejemplo. O sea, hasta dónde llegó el castigo de la gente que perdieron Nuevo León. Mariana ha quedado en un papel brutalmente de ridículo. Samuel va a tener oposición en el Congreso. Pero es que la verdad, que quieran o no reconocerlo, el incidente o el accidente o la imprudencia de hacer un evento, a pesar de tener todas las alertas y provocar la muerte de 9 personas y que estén heridos más de 121, y habrá que ver las condiciones de las heridas, porque muchos con secuelas. Claro que tienes que castigar al gobierno que te llevó a la muerte. Pero si no, seguramente el Movimiento Ciudadano hubiera sacado una votación más alta, mucho más alta. Y en muchos lados, quiero decirles, es un fenómeno brutal. La gente no quería Morena. Esto es muy importante. En muchos lados la gente no quería Morena. Pero tampoco quería el PRI y el PAN. Y entonces tenían dos opciones, o Movimiento Ciudadano o el Partido Verde Ecologista. Porque resulta que el Partido Verde Ecologista en muchos municipios y distritos fue de forma independiente. O sea, jugó contra Morena. Y le ganó a Morena. Un ejemplo de eso es la capital de Oaxaca, donde yo vivo.
el Verde le ganó a Morena y le quitó las principales ciudades de Oaxaca. La gente no quiere a Morena, pero tampoco quería al PRI y al PAN. Y mucho menos a Movimiento Ciudadano, por lo menos en Oaxaca, porque Movimiento Ciudadano lo tenía un expriista que inclusive había estado en el gabinete de Peña Nieto. O sea, no estamos escuchando fuera de nuestro entorno, no estamos escuchando a los demás. Y sin duda hay una serie de irregularidades como la compra de votos, coacción de voto y urnas donde el crimen organizado obligó a que se votara por Morena. Pero ¿hasta dónde alcanza eso para cambiar el resultado de la elección? Esa es la pregunta que se va a resolver en estos cómputos distritales. Por lo pronto algunos ya se están finalizando de manera local y bueno, sorprenden resultados como el de Alessandra Rojo en la delegación, bueno, en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Y por qué digo que sobresale? Por un detalle muy importante. Iba la hija de Monreal. O sea, el voto de castigo fue para la hija de Monreal, para el propio Monreal. Una alcaldía que la gobernaba Sandra Cuevas, con todas sus locuras. Pero es una alcaldía tan importante porque ahí vive López Obrador. Ahí está el Palacio Nacional. Ahí residen los poderes donde está Claudia Sheinbaum. Es el centro histórico. ¿Por qué pudo ganar Alessandra? ¿Por qué? Frente a otros, frente al propio Taboada. ¿Qué leyó la gente en Alessandra que no leyó en Xóchitl o en Taboada? ¿Qué diferencia tienen? Es que ahí es donde viene el momento de reflexionar. Aquellos que ganaron, ¿por qué ganaron? ¿Que los dejó pasar Morena? Ahí también hubo compra de votos, ahí también hubo coacción, ahí también hubo delitos electorales. Pero aún así, con todo eso, ganó alguien opuesto a Morena. En muchos lugares del país. Ejemplos. Aguascalientes. Resulta que se convirtió en el único centro en donde se conserva el panismo. ¿Pero qué le vieron? O sea, también ahí hay Morena, también ahí hubo todo este aparato de delitos electorales, ahí también hay programas sociales, ahí también hay brigadas de los servidores de la nación, y ahí hay también crimen organizado, queramos o no, pero Aguascalientes ya tiene presencia de crimen organizado. Y sin embargo, fue una sociedad que le calificó a sus candidatos y terminaron ganando. Otro ejemplo brutal y que a mí de verdad me registra y me da mucho, mucho gusto, San Luis Potosí. San Luis Potosí lo gobierna un ampón. O sea, el gobernador ya estuvo hasta en la cárcel. Y lo que tienen ahí es de verdad gobernando a una persona que tiene a la sociedad aterrada. Yo desde que descendí del avión lo primero que me dijeron, tenemos miedo. Y cada vez que platicaba con alguien en San Luis Potosí, tenemos miedo. Y la ciudad estaba plagada de propaganda de la esposa del gobernador de San Luis Potosí. Pero pese a que el gobernador estuvo de verdad induciendo terror en la sociedad para que no salieran a votar y comprando el voto de una manera desesperada, pese a todos los delitos electorales que se presentaron, ganaron los candidatos, el de la presidencia municipal a la capital de San Luis Potosí, que además es a periodo de reelección. Esto es muy importante. Y ganaron sus 2 senadores. Ganó Chalita y ganó... ¿cómo se llama la otra senadora? Pero bueno, y su compañera de fórmula. Que por cierto, qué historia brutal la de esta senadora. ¿Qué les vieron? O sea, ¿cómo es entonces que ellos sí ganan y no gana Xóchitl Gálvez? Porque cuando ves los resultados de Xóchitl y Claudia, resulta que está ganando Claudia.
Pero sí ganan ellos, sí gana el candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí, uno que llevaba los colores del PAN, PRD y PRI. Igual los dos senadores. ¿Qué les vieron? Resulta que eran cartas mejores. Para empezar, el presidente municipal, el que aspiraba, es el presidente municipal en funciones. Es decir, se sometió a la calificación del pueblo. Y el pueblo decidió que él debe de continuar gobernando porque pues parecía que no se equivocan, pero yo cuando fui me decían todos que gobernó muy bien y que la gente lo quería. Bueno, pues eso se tradujo en votos. En San Luis Potosí ganó este señor. Bueno, hasta donde yo iba en los conteos, no he visto el resultado. No, pero sí ya vi que estaban festejando. Sí, ya vi que estaban festejando. Porque yo lo revisé desde que empecé a ver el PREP y me intrigaba mucho por los lugares a los que llegué a ir y platiqué con muchos candidatos. Y finalmente ganaron los dos candidatos a senadores. Pero, ¿qué les vieron? ¿Por qué entonces sí se puede ganar? ¿Por qué entonces ahí no funcionaron la coacción de votos, la compra de votos, el fraude que tanto alegamos? ¿Por qué no? Si esto fuera real, entonces no hubiesen ganado ninguno de estos candidatos en distintos puntos del país. Las elecciones locales nos están mostrando que hubo derrotas a Morena brutales, brutales. Entonces la gente lo único que no quería era votar por Xóchitl, pero sí prefería darle el voto a su presidente municipal o a su senador. No querían a Claudia ni a Xóchitl y prefirieron votar en lo interno por alguien que conocen, a alguien que sí le creen. No podemos dejar de a un lado todos estos datos que nos está arrojando la elección. Hay triunfos de celebrar. Hay triunfos no el que quisiéramos. Y mucho menos en una condición como la que vemos ahorita, en la que ya Morena está amenazando y además poniendo en un desorden financiero al país. Y de verdad que López Obrador no quiere a Claudia Sheinbaum. O sea, Claudia Sheinbaum, si se confirma que va a ser la presidenta de este país, lo primero que va a recibir es una bomba de tiempo, dijera el finado Carlos Ursúa. Y no se equivocaba, porque miren, apenas se confirmó el triunfo y luego se cayeron los mercados y se disparó el peso. El dólar, perdón. Se devaluó el peso. Hoy salen los animales de los legisladores de Morena a anunciar que van por las reformas que López Obrador ya había propuesto, el famoso Plan C, pues. Y de inmediato se cayeron los mercados. Y cada vez que ocurre algo, Claudia Sheinbaum primero tiene que ratificar al secretario de Hacienda, luego tener una reunión con los inversionistas. Hoy tuvo que hacer una llamada con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que por cierto nunca había visto yo hablar a Claudia Sheinbaum en inglés, sí me sorprendió. Y bueno, ¿qué intentan? Mantener el mercado y que no se desplome. Y aquí viene mi pregunta para Claudia Sheinbaum. Si estás haciendo tanto, ratificando al secretario de Hacienda, hablando con los empresarios y hoy con la presidenta del Fondo Monetario, para que no se caiga la economía del país y recibas un país hecho pedazos, pues sí, ¿qué no es más fácil decirle a Obrador? Oiga, no me mande esas pinches iniciativas porque vea todo el desmadre que me está haciendo en el país. Y creo que hacia allá va un mensaje que le dio Kenia Rabadán en el Senado, donde de plano Kenia le dice a López Obrador, déjela trabajar, deje hacer su propio proyecto de nación. Y sí, pareciera que López Obrador es el menos interesado en ayudar a Claudia Sheinbaum, en caso de que insisto, yo hasta que vea a Claudia con su constancia en la mano, ya la podré llamar presidenta electa. Todavía no es. Pero en cuantito las autoridades la confirmen y los partidos de oposición no hayan logrado hacer una defensa del voto, será nuestra presidenta, nos guste o no. Perdón, pero esto sí es muy duro decirlo.
Pero si las autoridades confirman el triunfo de Claudia ya con una constancia en la mano, y los partidos que llevaron a Xóchitl Gálvez al proyecto de ser la candidata de oposición, estos partidos no saben hacer una defensoría legal y presentar pruebas contundentes para poder demostrar que la elección se puede impugnar y entonces Claudia no tenga derecho a ser presidenta. Si no pueden hacer todo eso, entonces perdón, pero vamos a tener gobernando a Claudia Sheinbaum 6 años. Ese es el golpe de realidad. Y ahorita ya no queda que escribamos en el chat. No, porque no es mexicana. No. No, troll, tú ya quieres mejor hacer videos de perritos, ya no quieres dar noticias. Ese es el golpe de realidad. Por eso al inicio comencé diciéndoles, qué difícil es hacer videos en este momento. Qué difícil es hacer videos en este momento. Porque somos ahorita una sociedad, un grupo de ciudadanos, una comunidad de 15 millones, porque sí lo valemos, estamos ahí en las boletas, que no estamos de acuerdo cómo gobernó y cómo pretende gobernar Morena, y que tenemos derecho a levantar la voz. Pero estos 15 millones estamos muy divididos, y hay quienes han tenido la madurez de aceptar que no estuvimos a la altura. Esa es la realidad, no estuvimos a la altura. Sí, hubo muchos delitos electorales y ojalá y los partidos pudieran revertir el resultado si tienen un seguimiento adecuado y una defensa legal. Pero cuando termine esto y confirmen que en el cómputo no pudieron hacer nada, que no solamente era pura propaganda de parte de Marco Cortés de salir y decir que hay 1888 casillas con un zapato completo, pues ojalá y de verdad tengan todas las pruebas. Yo nomás he visto 2 en todo el proceso, pero si existen 1888 casillas, como lo dice Marco Cortés, y tienen las pruebas, bueno, pues van a revertir el resultado de esos 1888 casillas, que serían aproximadamente 750,000 votos. No, 1,400,000 votos, más o menos, si es que las casillas estuvieran completas. Eso perdería Claudia Sheinbaum. O sea, si Marco Cortés logra confirmar que 1888 casillas tienen zapato, como se le llama en el coloquio electoral, si tienen eso, la derrota va a ser entonces para Claudia de 1,400,000 votos. Hoy el resultado le está dando casi 36 millones de votos. Es decir, que si Marco Cortés logra comprobar esos 1,888 casillas, Claudia Sheinbaum bajaría a 34 millones. Sencillo. Porque se anulan, no se los dan a Xóchitl Gálvez. ¿Y el resto? ¿Sería toda la defensa que tenemos? O sea, porque es lo único que he visto que diga el presidente del PAN. O sea, de ahí en fuera yo no he visto que diga, sí, tenemos aquí irregularidades acá, y en Oaxaca esto, y en San Luis Potosí, y en Nuevo León. O sea, yo no he visto que tengan... Ahora, seguramente, porque la tienen en una secrecía, porque seguramente lo van a llevar... porque seguramente lo están llevando a las urnas para una defensa adecuada. Y entonces entendería, no, pues sí tienen la defensa. Yo espero que sea así. Y que no termine en lágrimas, porque digo, ya se leen las columnas que Alito, por ejemplo, se ha soltado a llorar. Marco Cortés echando culpas. Y Alito casi al borde del llanto, en depresión. Porque tiene miedo, sabe que lo van a perseguir. Ahora, lo más chingón del asunto, todos ellos, todos, tienen cargo. La única que se ha quedado fuera ha sido Xóchitl Gálvez. Todos tienen cargo, ninguno de ellos está preocupado. Todos entraron.
Y la única que no, insisto, es Xóchitl Gálvez. A aquella que no la apoyaron, que no le dieron todo el compromiso de partido, que no le entregaron las estructuras, que le estuvieron racionando el dinero, que desde el inicio no fue su candidata, que preferían hacer spots publicitarios de ellos mismos en lugar de hacer spots de la candidata. Bueno, ya ni a su cierre de campaña fueron. Porque Marco Cortés ya no fue al último cierre. Miserables, sinceramente. Pero insisto, somos una comunidad que está dividida y que creo que debemos de respetar primero lo que cada quien piense. O sea, si hay personas que hasta en este momento siguen insistiendo que Claudia Sheinbaum no es quien debe de estar ahí y que todo esto fue un fraude, adelante. Si hay alguien que piensa que Xóchitl Gálvez era parte de un complot y Taboada y Xóchitl participaron en una simulación de elección, adelante. Digo, lo único que estamos haciendo es destruyéndonos. Yo me quedo con aquellos que han salido a decir no fuimos una oposición de altura. Y yo voy a agregar una cosa final, porque sí, en serio, me ha costado mucho trabajo hacer los videos porque leo los comentarios y está de verdad divididísima la opinión de lo que debo de decir. O sea, muchos esperaban que uno se levantara el 3 de junio y agarrara el micrófono y dijera ¡fraude! Vayamos a las calles a defender nuestro voto. Sí, yo lo haría. Y me conocen. El único problema es que me digan dónde está el fraude y entonces convoco y nos vamos a las calles. Es que, troll, que no te ciegas, que no lo viste. Sí, sí lo vi. El problema no es verlo. El problema es si tuvimos la capacidad, y me refiero a los partidos políticos, que son los que tienen experiencia, si tuvieron la capacidad de tener a su departamento de Defensoría del Voto desde la elección, levantando registros, esos espectaculares, esa publicidad, eso que están haciendo, a ver, esos que están allá, esto que está acá, tomando registros, tomando nota, llevando un notario público para que diera fe de muchos hechos. O sea, me imagino que sí lo hicieron el PAN, el PRI y el PRD, que tuvieron esa previsión de que si la elección terminaba judicializada, iban a tener una carpeta gigantesca de elementos como para poder alegar que hubo fraude. O sea, yo espero que sí exista, porque si no existe y los partidos políticos no hicieron el trabajo que tenían que hacer, entonces aunque usted y yo, bueno, yo no lo pienso, pero aunque usted piense que es fraude, entonces en ese momento lo que usted piense se va a ir al carajo por culpa de los partidos. Porque además supongamos que sí hubo un fraude. A ver, brutal. El PREP lo prepararon. El INE se puso de pechito. El presidente soltó su jauría. Acomodaron todo para que esto se manipulara y terminara siendo un fraude. Supongamos que sí. A ver, ¿dónde están las pruebas? No, decirlo no funciona. ¿Dónde están las pruebas? Y insisto, se prepararon los partidos políticos en esta tarea para registrar estos eventos que podrían desencadenar en una acusación de fraude electoral. ¿Se prepararon? ¿O solamente están saliendo a justificar su ineptitud como dirigentes de partido, quienes nunca supieron estar a la altura dirigiendo a los partidos de oposición? Y que incluso estaban en la derrota hasta que a los ciudadanos se les ocurrió comenzar a movilizarse y vieron una gran oportunidad. Porque en el 2021 eso es lo que ocurrió. Cuando los ciudadanos comenzaron a hacer esta movilización, los partidos políticos se subieron. Y desde ahí los partidos políticos tuvieron un respiro. Pero la cabeza de Alito, de Marco y de Zambrano ya se las habíamos pedido desde el 2020. Tuvieron 4 años todavía para respirar, gracias al trabajo de los ciudadanos. Y los ciudadanos, pues son ciudadanos, digo, no es peyorativo, pero son ciudadanos. No tenían ni tienen la experiencia electoral, ni de temas de mapachería, ni tienen las estructuras. Los ciudadanos salían con el corazón a aportar. Pero a quien le correspondía hacer el trabajo estructural eran los partidos políticos. ¿Lo hicieron?
¿O solamente están saliendo a justificar su ineptitud? Solamente están tratando de esconder su derrota. Marco Cortés ya anunció que sí, le toca proceso de renovación, se va, pues se va tranquilo, se va con una diputación al Congreso. Alito, al contrario, Alito ya se maneja que va a hacer una asamblea para ratificarse y quedarse en el PRI. Háganme el cabrón favor. Y Zambrano, bueno, pues primero hay que ver si quedaron los resultados como para que tengan opción de ser partido. Esa es la realidad de nuestra oposición. Yo sigo respetando lo que ustedes piensen, solamente me preocupa de vernos muy, pero muy confrontados y algunos hasta deprimidos al grado de que ya no quieren saber nada de esto. Y algunos inclusive apagando el botón. Tampoco es para abandonar la lucha ni pensar que las libertades no se pueden garantizar en este país si la sociedad se moviliza. No, sí se puede. Sí se puede, y aún con aún sin contrapesos Claudia Sheinbaum, sí tendría la sociedad. Porque una cosa es ser la candidata y otra cosa es la que gobierne, ¿eh? Y otra cosa es que tengas a López Obrador todavía en el gobierno, a que ella tome el timón. Insisto, si las autoridades le entregan su constancia y los partidos no tuvieron la capacidad para demostrar que esto es un fraude. Y si se da eso, bueno, pues cada quien tomará una decisión, pero entonces ir contra las leyes, contra todo lo que hemos creado, nos va a convertir en lo que son ellos, lo que fueron ellos en el 2006 y en el 2012. Yo no estoy dispuesto a decir al diablo con las instituciones, ¿eh? Reconocer que está gobernando una señora que no me late, que no me representa, que no me motiva para creer en ella, es diferente. Y tener la claridad para decirle: no me gusta cómo gobiernas, no me gusta que estés haciendo esto, aquello, pues era mi derecho. Así que yo insisto, dejemos de pelear entre nosotros, solamente eso les puedo decir. Dejemos también de querer obligar a quienes nos rodean a que piensen como nosotros. Cada quien tiene derecho de pensar cómo quiere el país de aquí para adelante y cómo están las cosas. Dejemos que las cosas transiten solas. Voy a poner esta frase de Kenia López Rabadán. Me llena mucho de asombro que es la propia Kenia pidiéndole al presidente que deje de meterse en su proyecto de nación de Claudia Sheinbaum. Es interesante. Vamos a escucharla. Deje, señor López Obrador, que ella, como la primera mujer presidenta de este país, decida su proyecto de nación. No se meta. No quiera usted continuar con un gobierno ofendiendo, por cierto, la inteligencia, la integridad y la racionalidad de la primera mujer presidenta electa en este país. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere López Obrador? ¿Quiere un maximato? ¿Quiere continuar mandando? ¿Quiere decirle a quien tuvo el respaldo de la mayoría en las urnas: no mandas tú, mando yo? Me parece, por decirlo menos, ofensivo, si no es que machista y misógino. Wow. Bueno, pues ahí está Kenia López Rabadán, la jefa de la oficina de la candidata Xóchitl Gálvez, quien está reconociendo el triunfo de
de Claudia Sheinbaum. Incluso ya le está pidiendo a López Obrador que la deje gobernar. No se haga daño. No se trata de aceptar, ¿eh? Tampoco aceptar que López Obrador haya sido un descarado interviniendo en la elección y que todos estos delitos electorales que sí se han podido documentar queden en el olvido. No. Pero insisto, hay a quienes les corresponde hacer esta labor de defensoría legal del voto y yo espero que hayan estado a la altura de todos estos delitos electorales. Porque en una de esas jamás tuvieron la previsión de tener a quienes vigilaran, anotaran y fueran integrando carpetas. Yo espero, de verdad. Y espero más porque han salido ellos a decir que esto es un fraude, más Marco Cortés. Y bueno, ya que anunciaron que va a haber una impugnación, yo espero que de verdad esté bien integrada y no terminemos haciendo el ridículo final en el tribunal. Yo los dejo hasta aquí. Quería hacer este video. La verdad es que me cuesta mucho trabajo hacer videos. Por eso lo estoy haciendo hasta ahora. No he podido hacer el video en la mañana. Pero ¿qué les digo? ¿Qué hago? Y tomé ya una decisión, si ustedes me lo permiten, pero voy a respetar el dolor que traemos todos de la elección de aquí a viernes. Y a partir del próximo lunes, yo voy a comenzar a tomar temas general como lo venía haciendo. Y si existe alguna situación que nos anuncie cómo va la campaña, lo retomaré para hacer también los podcasts correspondientes. Pero yo no me voy a subir en análisis pendejos y sin sentido. Perdón que lo diga así. Si usted busca venganza, raja política, y lo están dando en otro canal, vaya, la catarsis también es buena. Pero al final no conduce más que a odio, depresión y frustración. Creo que lo que debemos hacer es empezar a construir y a reconocer nuestros errores y a ponernos las pilas, cada uno de nosotros. En fin. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Los dejo. Nos vamos en el siguiente video, en el siguiente podcast. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video y no se tire a la decepción. No. Es importante aprender de esta derrota. Y aprender bien. Y no es un cliché, es importante porque si no entendemos qué es lo que ocurrió en esta campaña, entonces no supimos para qué era, no supimos nada, será estéril, no cambiará nada en futuro. No, debemos de reconocer. Y yo al menos tengo una de las causas y fue que no sabemos comunicar. Esa es, creo, una de las primordiales. No supimos comunicar. Y lo he venido diciendo. Aquí nos hablamos en círculos, bueno, en estos canales, pero jamás hemos ido y cruzado la frontera de donde viven aquellos que votaron decidiendo por Morena. Y mucho menos llamarlos muertos de hambre, y mucho menos insultarlos. No. La prueba es que ahí están las estadísticas que se están levantando del voto, y hay personas con mucha capacidad económica que votaron por Morena. El golpe certero, la clase media alta, media y baja, votó por Morena. Entonces, falló la propuesta que teníamos como candidato, fallaron los partidos, no eran la opción. Hubiera ganado Xóchitl si no hubiera ido con el sello de los partidos. Y todo lo que hemos hecho estos 5 años de estar difundiendo los terrores, el terror que significa que López Obrador gobernara, llegó a los oídos que tenían que llegar.
¿O solamente se quedó en nuestro círculo de confort? Mucho que reflexionar. Yo estoy haciendo mi tarea, sin duda, y creo que cada uno debemos de hacerla. Gracias, nos vemos en un siguiente podcast. Adiós, adiós, adiós.